Muy buena gente, ¿cómo se encuentran? Estamos de vuelta en un nuevo tutorial de Computer Tutorial Magnificent. El día de hoy vamos a hablar sobre los Relative Layout. Bueno, ya hablamos previamente sobre los Linear Layout. Ahora vamos a hablar de otro tipo de layout que son los Relative Layout. Estos layout son como, a diferencia del Linear Layout, que como ya habíamos comentado se trata como columnas, el Relative Layout se trata como tipos contenedores, por decirlo de alguna manera, como cajas. Entonces vamos a verlo en la práctica para que puedan notarlo, y poco a poco iremos mostrando las diferencias entre Relative Layout y Linear Layout. De todas formas, planeo montar en el siguiente tutorial un video específicamente para establecer las diferencias entre un Linear Layout y un Relative Layout, que son varias y es importante conocerlas, ya que conociendo estas diferencias uno puede determinar al momento de desarrollar cuál le es más conveniente usar, dependiendo de lo que se vaya a hacer en la aplicación. Entonces, bueno, vamos a empezar con el Relative Layout. Vamos a cambiar lo que teníamos hecho. Aquí cambiamos el Linear Layout por Relative Layout. Como ven, ya la interfaz está cambiando, como pueden notar aquí. Vamos a ponerle un poco más grande. Ok, uno menos, ok, así. Como pueden notar, ya está empezando a cambiar la interfaz. Entonces vamos a empezar, vamos a cambiar este Linear Layout, lo vamos a poner como Relative Layout. Los Relative Layout hay que quitarle la propiedad del Linear Layout Orientation, porque los Relative Layout no necesitan orientación. Eso acuérdense que es solamente para los Linear Layout, la propiedad Orientation. Vamos a quitarle Orientation y vamos a mejor borrar todo esto y a iniciar de cero con texto 1, texto 2 y texto 3. Relative Layout, vamos a borrar todo esto y vamos a hacerlo desde cero. Ok, aquí tengo un Relative Layout. Dentro del Relative Layout vamos a colocar un Text View. Vamos a colocarle al Text View que sea Match Pairing con el ancho y el alto completo del elemento padre, que es el Relative Layout, el cual va a tener de altura 250 dp y de ancho va a ser el ancho completo del elemento padre, que en este caso es el Relative Layout raíz. Y como ya les había explicado, el Relative Layout raíz, al colocarle Match Pairing en ambas propiedades, va a tomar las dimensiones completas de la pantalla del teléfono o del dispositivo. Ok, vamos a agregarle mejor 400 dp. Ok, no, mejor 300. Ok, vamos a agregarle al Match Pairing 300 dp, 250, 250. Vamos a tratar de retratar. Esta vez, como el Relative Layout no se comporta en columna, entonces vamos a tratar de mostrarlo como tipo cajas o contenedores. Ok, vamos a seguir creando el Text View. A este Text View le vamos a agregar texto, que este va a ser texto 1. Ok, vamos a ponerle text size, vamos a ponerle 24 sp. Vamos a ponerle 28. Ok, background, vamos a poner un background. Background va a tener este color. Vamos a agregarle text style bold para que se vean negritas. Mejor vamos a aumentarle el tamaño de las letras, 32. Ok, perfecto. Ok, bueno, no sé si lo comenté anteriormente, pero bueno, hay algunas propiedades para centrar el texto, como por ejemplo Gravity, Layout Gravity y Text Alignment. En este caso, los Text View tienen una propiedad que se llama Text Alignment, que es esta, que es para alinear el texto, así como el nombre lo dice, ya sea center, el texto al final, el texto empezando, la vista como tal, y con Gravity, que bueno, esa es la otra forma. Si ponemos center, fíjense que la línea del texto va a centrar todas las líneas del texto.
Y bueno, la otra es Gravity, que esta la poseen casi todos los componentes, por no decir todos. Que también, si uno coloca center, él va a asignarlo, va a centrar el componente tanto vertical como horizontalmente. Si asigna bottom, lo manda para abajo. Si asigna en para la derecha, igual que right, y left y start para asignarlo a la izquierda, y top para asignarlo a la derecha. También existen las de center horizontal, que es para centrar nada más horizontalmente, y center vertical, que es nada más para centrar verticalmente. También se pueden hacer combinaciones, es decir, yo puedo asignar, por ejemplo, bottom, quiero que mande para abajo, con un pipe, que este es para definir la combinación, y ahora quiero que vaya a la derecha. Entonces sería bottom right, una combinación de abajo a la derecha. Si quiero, por ejemplo, right y center vertical, lo va a centrar verticalmente, y horizontalmente lo va a mandar hacia la derecha. Entonces, bueno, esas son las diferentes formas para alinear el texto. Nosotros lo vamos a dejar por los momentos en center. Okay. Un factor muy importante de los relative layout es que con los relative layout podemos superponer elementos. Es decir, ahorita nosotros vamos a crear nuestro segundo relative layout, que se va a llamar text2. No, entonces, para que noten la diferencia, vamos a hacer algo. Vamos a colocar a este texto. Bueno, como pueden notar, fíjense que ahora aquí aparece text2, texto 2 y no texto 1, porque este texto, este relative layout, está por encima. Entonces el orden es mientras más abajo el elemento va a estar como superior a los elementos que están más arriba. Ok, entonces en este caso, por ejemplo, si yo pongo 1, dice 1 ahora, 2, pero por más que yo cambie 3, 4, 5, no se cambia porque este está por debajo. Entonces, si por ejemplo, si le ponemos un alfa, que es como transparencia, si le ponemos 0.5, fíjense que ahí como que trata de mostrarse el 1. Vamos a cambiar el color primario. Ok, entonces si le ponemos alfa 1, que es su estado normal, completamente visible, vieron cómo cambia el color. Pero si le ponemos 0.2, fíjense que ahora se muestra el elemento que está detrás, que es este relative layout, el texto U. Entonces le ponemos menos transparencia y así vean cómo va cambiando. Ok, entonces este elemento está por debajo de este. Eso es una característica que no tienen los linear layout. Con los linear layout no se pueden superponer elementos, pero con los relative layout sí. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a este texto, vamos a poner wrap content, ¿sí? Entonces este elemento está por encima de este relative layout. Entonces, ¿qué se puede hacer con los relative layout? Con los linear layout todo va en columnas una después de la otra, sucesivamente, ¿sí? Con los relative layout no. Con los relative layout tú lo puedes ubicar usando la posición relativa de otro elemento. Es decir, si yo quiero que el texto 1 esté siempre debajo del texto 2, yo voy a usar layout below. Aquí tenemos que asignar el ID del componente por el que quiere que esté debajo. Entonces en este caso vamos a asignarle ID a los componentes. En este caso es relative 1 y este es relative 2. Text 1. No, este es text 2. Text 1. Entonces aquí lo vamos a poner debajo de relative 2. ¿Vieron cómo se pone justo debajo de relative 2? Ahora dirán, pero no se está poniendo justo debajo, sino que está dejando un espacio de por medio. Recuerden que el relative tiene todo este espacio porque le asignamos 250 dp y 250 dp. Lo que pasa es que al text view, le asignamos broad content tanto en ancho como alto, y recuerden que broad content va a tomar el ancho y el alto, justamente el necesario para que se muestre el elemento adecuadamente. Entonces fíjense que este es el espacio
todo este recuadro en azul es el espacio del relative layout, pero del text view es solo este pedazo. Entonces vamos a ponerle broad content al relative layout para que agarre solo las dimensiones justas que necesite. Ok, entonces fíjense cómo el relative layout 1, el relative 1 se pone justo debajo del relative 2, y aquí hay una flecha indicando de que este va debajo de este otro, de que el texto 1 va debajo del texto 2. Ok, de la misma manera existe otra propiedad que no es below, sino es above. Por ejemplo, layout above, que ese es para poner encima de otro elemento. Below era para colocar debajo y above es para colocar por la parte superior. Es decir, si yo pongo aquí relative 1, él lo coloca justo encima de relative 1. Lo que pasa es que justo encima de relative 1 ya no hay más espacio, entonces lo manda para acá arriba, pero tapado. Entonces, si colocamos, vamos a mover por acá abajo. Ok, fíjense, moví el relative hasta acá abajo, el relative 1. Con el above, el relative 1 quedó encima del relative 2, ¿sí? Hay otras propiedades de la misma manera que son, les voy a mostrar, to a left off, to a right, to right off, to start off y to end off. Bueno, como saben, to end off y to right off es prácticamente lo mismo. To left off y to start prácticamente lo mismo. El end y start, la diferencia con el left y el right es depende de cómo se escriba, o sea, el idioma en el que se esté escribiendo. Eso realmente a nosotros no nos va a afectar en nada. Start es igual que usar el left, y el end es igual que usar el right. Eso es nada más para cuando se usan idiomas en el que se escribe al revés. Entonces el start siempre va a indicar el principio. Si escribes de derecha a izquierda, va a empezar por la derecha, y si escribes de izquierda a derecha, va a empezar por la izquierda. Y el end lo mismo, pero viceversa. Ok, para nosotros end y start es lo mismo que left y right, y tratémoslo así. Ok, vamos a poner to right off. Entonces con esto le vamos a indicar al relative 2 que va a estar justo a la derecha del relative 1. Claro, fíjense que no se pega aquí abajo porque nada más le estamos diciendo que esté a la derecha, pero no necesariamente tiene que estar justo al lado. O sea, si el relative 1 está en la parte de abajo, en la parte inferior de la pantalla, el relative 2 no le importa si está arriba o abajo, solo se está poniendo a la derecha de él, ¿sí? De la misma manera, si hacemos to left off, le estamos indicando de que vaya a la parte izquierda del componente. Entonces, ok, le quitamos esto. Ok, para el relative hay otro muy importante. Los relative utilizan mucho la alineación según el componente padre. Es decir, align bottom, ¿sí? Align bottom. Si nosotros colocamos align bottom, align bottom, el ID, vamos a ponerle el relative 2. Okay. Este es como alinear a la parte inferior de este elemento. Claro, como el elemento es pequeño, el relative 1 también se tiene que reducir de tamaño. Pero si nosotros aumentamos el relative 2, ok, este es todo el tamaño del relative 2, y fíjense que él se va a juntar, el relative 1 se va a colocar justo en la parte inferior, o sea, desde el borde inferior del relative 2. Ok, de la misma manera funciona. Ya va. Align top, align left y align right. Fíjense en la parte superior de
de lo que ocupa el espacio del relative 2. Ok, entonces los otros, como les había comentado, que me equivoqué al principio, ahora sí, alinear según el padre, el componente padre, que es align parent button, true o false. Si es true, quiere decir que sí va a alinear en la parte inferior según el padre. Y si es false, bueno, es el valor por defecto y es que no lo va a hacer. Entonces colocamos true. En este caso el componente padre es el relative layout raíz, es decir, la pantalla en general. Entonces él lo va a asignar a la parte inferior de la pantalla, porque ese es el elemento padre, el relative layout que engloba la pantalla. Si nosotros ahora colocamos align parent right, true, lo va a mandar ahora a la derecha. Ahora fíjense que el relative 2 desapareció. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el relative 2 nosotros le pusimos o le colocamos que el relative 2 siempre va a estar a la derecha del relative 1. Entonces, como el relative 1 lo mandamos a el borde derecho de la pantalla, obviamente el relative 2 se trata de poner a la derecha del relative 1 y ya se sale de la pantalla. Si nosotros quitamos esa funcionalidad, él va a volver a donde estaba. Entonces vamos a ponerle wrap content. Listo. Ok, align parent, ajá. Ahora, vamos a tratar de alinear el relative 2. Ajá, parent. Vamos a asignarle, no sé, top y right. Right. True. Ok, ahora fíjense, le asignamos line parent top, que esté en la parte superior del elemento padre. Y parent right, que va a estar en la parte derecha del elemento padre, entonces arriba y a la derecha. Entonces fíjense, vieron cómo funcionan las diferentes formas de ubicar los componentes con los relative layout, a diferencia de los linear layout, que los linear layout en columna uno tras de otro sucesivamente, y los relative layout ya es un poco más flexible. Y la otra diferencia es que los relative layout pueden superponer elementos y los linear layout no. Los linear layout solo una columna después de otra, pero no se pueden superponer. En cambio los relative layout sí. De todas formas, voy a hacer el próximo video tutorial con las diferencias específicas, las básicas, tal vez no trate todas, pero las más importantes entre los linear layout y los relative layout. Sobre todo la parte de cómo se ubican en la pantalla y cómo podemos cambiarle su ubicación. Entonces, bueno, este es cierto este tutorial. Nos vemos en el próximo tutorial, ya como ya les expliqué, explicando las diferencias entre linear layout y relative layout. Cualquier duda, algo que no hayan entendido, en los comentarios, ya saben, como siempre, y yo les responderé lo más pronto posible. Bueno, hasta luego, bendiciones, y nos vemos en el próximo tutorial aquí en Computer Tutorial Magnificent.